Estaba tranquilamente tomando una ducha cuando noté algo extraño. El costado de mi muslo estaba sangrando, pero no era solo un corte. Era peor, mucho peor. Me acerqué más, temblando mientras tocaba la piel. Un agujero profundo y desgarrado, como si algo hubiera rasgado la carne, dejando una herida cruda y expuesta. Los bordes no estaban lisos, estaban hechos jirones, como si los hubieran mordido o desgarrado. La piel alrededor del agujero tenía un tono enfermizo, como si le hubieran drenado el color, y la sangre se acumulaba en los bordes, oscura y espesa. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración. El dolor era agudo, como si fuera algo que debía haber sentido antes, pero no lo hice. Presioné mis dedos en el agujero, sintiendo el tejido blando y crudo, resbaladizo por la sangre. El agua de la regadera seguía fluyendo, tornándose un tono inquietante de rojo mientras se mezclaba con la sangre en el suelo. La escena parecía casi irreal, como si estuviera fuera de mí misma, observando cómo se desarrollaba este horror. Intenté alejar mi mano, pero mis dedos estaban pegajosos por la sangre, adheridos a la herida como si no quisieran soltarme. Una oleada de náuseas me golpeó, mi estómago dio vueltas, pero no pude apartar la vista de esa visión espeluznante. Esto no estaba bien, no era solo una lesión. Esto no era algo que pudiera suceder por accidente. No podía recordar cómo había pasado, ni por qué estaba pasando, pero la realidad de ello, el horror visceral de ver mi propia carne abierta así era imposible de negar. Tropecé hacia atrás, mareada y desorientada. El agua fría seguía corriendo, pero no hacía nada para calmar el pánico creciente que me ahogaba. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la toalla, incapaz de sacudirme la sensación de que no solo estaba sangrando. Me estaba consumiendo algo más oscuro de lo que podía entender. Mientras procesaba lo que había sucedido, grité por mi esposo, Carlos, quien rápidamente vino corriendo a ayudarme. ¿Qué pasó? Su voz quebrándose mientras sus ojos caían sobre la enorme herida en mi cuerpo. Pude ver cómo su piel perdía color, su rostro pálido como si toda la sangre lo hubiera abandonado. Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban muy abiertos de pánico. Podía escuchar su respiración volverse superficial, su corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en la habitación. Lo vi retroceder, como si la visión de mí fuera demasiado real. Sus manos temblaban mientras me movía suavemente, intentando envolverme en una toalla. Ya no hablaba, solo se movía mecánicamente, como si estuviera en piloto automático. Su toque era demasiado frío para ser reconfortante, y sentí una extraña distancia entre nosotros, como si me estuviera alejando de él. No pude evitar preguntarme, ¿esto es real? ¿Esto realmente está sucediendo? Mientras Carlos me vestía y me metía apresuradamente al coche para llevarme al médico, mi hijo de 7 años, Luisito, entró en la habitación. Sus pequeños pies apenas hicieron ruido en el suelo, y ni siquiera me di cuenta de que había entrado hasta que lo vi ahí, mirándome con ojos grandes y curiosos. Luisito vio la herida. Sus ojos pasaron sobre ella brevemente, pero su expresión no cambió. No jadeó, no se estremeció, ni siquiera parpadeó. Era como si estuviera viendo algo tan normal como una rodilla raspada. Sin miedo, sin confusión, sin preocupación. Solo estaba ahí, con las manos cruzadas casualmente frente a él, como si me estuviera viendo sin que nada fuera inusual. Su reacción, o falta de ella, me persigue hasta hoy. Era casi como si hubiera visto algo así antes. Debería haberme aterrorizado la forma en que actuó, lo tranquilo y distante que estaba. Pero no fue la herida lo que me dejó conmocionada, fue el vacío frío en sus ojos. El hecho de que ni siquiera pensó que era extraño. Cuando llegamos al hospital, la enfermera que vio mi herida lucía confundida, pero también extrañamente intrigada. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz calmada pero teñida de incredulidad. No lo sé, susurré, todavía aturdida. Ni siquiera noté la herida hasta que me estaba bañando. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos mientras me examinaba más de cerca. ¿No notaste algo así? Sacudió la cabeza, su expresión cambiando de preocupación a duda. Esto no es solo una lesión simple. Esto parece inusual. No entendía lo que quería decir, pero la forma en que miraba la herida me puso la piel de gallina. La limpió suavemente, sus manos moviéndose con cuidado, pero podía sentir el peso de su mirada. Parecía casi fascinada, como si fuera algún tipo de rompecabezas que no podía resolver. Después de una larga pausa, finalmente habló de nuevo. La herida parece una laceración, pero es profunda, y los bordes están desgarrados,
como si algo con un filo cerrado hubiera atravesado tu piel. Podría ser una mordedura de animal, o tal vez algo mecánico. Su voz se apagó, como si ella misma no estuviera segura. Una mordedura de animal. Mi mente corría. No podía recordar nada, ningún animal, ningún objeto afilado, nada. Se sentía como una pesadilla, pero estaba despierta, y la herida era demasiado real. El día pasó en un borrón, y regresamos a casa. Mientras intentaba recuperar algo de normalidad, mi esposo Carlos notó algo más que me heló la sangre. Había sangre en las sábanas. No mucha, pero suficiente para dejar una mancha oscura en la tela. Lo que sea que haya pasado, dijo, su voz tensa, fue mientras dormías. Debe haber sido. Sus ojos se posaron en mí, y pude ver la preocupación grabada profundamente en su rostro, pero había algo más ahí también, algo que no pude nombrar. Miedo. ¿Te sientes mejor?, preguntó Carlos. Sí, mentí, forzando una sonrisa, aunque cada centímetro de mi cuerpo me gritaba. No me sentía mejor. No estaba segura de si alguna vez volvería a sentirme mejor. Mis miedos desaparecieron tan pronto como me quedé dormida. Me desperté con una extraña sensación de alivio, como si el sueño que acababa de tener fuera liberador, como si de alguna manera me hubieran liberado de lo que me estaba asfixiando. Ni siquiera recordaba la herida. Se sentía como si nunca hubiera existido. Carlos no estaba ahí. Se había levantado antes que yo para ir a trabajar. Me senté al borde de la cama, sintiéndome casi nueva, como si me hubieran renacido durante la noche. Giré mi cuerpo para poner los pies en el suelo, pero cuando intenté pararme, ¡crack! Un sonido terrorífico, nauseabundo. Las tablas del suelo se astillaron bajo mi peso, y colapsé, el impacto sacudiendo todo mi cuerpo. Miré hacia abajo, a mis pies. Ya no estaba. Una ola de pánico frío inundó mi pecho. Mi pie, mi maldito pie. No estaba. En su lugar, solo había un espacio vacío y crudo. Algo de sangre. Ninguna carne. Solo un muñón irregular y liso donde antes estaba mi pie. ¿Cómo? Intenté gritar, pero el sonido no salió. No podía comprenderlo. Alcé mis manos, temblando, tratando de sentir el pie fantasma que debería haber estado ahí. Pero todo lo que toqué fue piel, piel suave, anormalmente fría, como si una parte de mí hubiera sido removida mientras dormía. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Miré las sábanas, y mi corazón se detuvo. Algo estaba ahí. Huesos, huesos de un pie, y sangre, carne faltante, pedazos arrancados como si algo me los hubiera quitado violentamente mientras yacía inconsciente. Mi propia carne, mi propio cuerpo. El hedor de todo eso me golpeó, agudo y repugnante, y no pude evitar que mi cuerpo se convulsionara, la náusea subiendo por mi garganta. Me alejé tambaleándome, tropezando con los restos de mi propio cuerpo, incapaz de darle sentido a lo que estaba viendo. Esto es real. Podía sentir mi pulso acelerado en la garganta, mi mente girando en un caos. Eso no tenía sentido. ¿Cómo pude haber perdido un pie durante la noche? Cerré los ojos, tratando de calmarme. Las preguntas me consumían, pero solo había una verdad que sabía. Algo estaba terriblemente mal, y no estaba en control de ello. Luisito entró en la habitación, sosteniendo su juguete de conejo con fuerza en sus pequeñas manos. Sus ojos se encontraron con los míos, y juro que, por un breve momento, vi algo en ellos, algo no del todo correcto. No era la mirada inocente de un niño. No, era más fría. Sabía algo. Sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era inquietante. Se quedó ahí, observándome, congelado en mi miedo, luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Su sonrisa se hizo más amplia. Sus ojos brillaban de una manera que me erizaba la piel. «Es bueno verte feliz, mami», dijo, su voz demasiado calmada, demasiado consciente. Sus palabras se me metieron bajo la piel como gusanos, y por un segundo, no pude respirar. ¿Feliz? ¿Cómo podía pensar que estaba feliz? Mi pie no estaba. Estaba sangrando. ¿Qué demonios estaba diciendo? Abrí la boca para decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Ni siquiera podía formar una frase coherente mientras veía a Luisito moverse lentamente hacia mí. Cada paso que daba parecía deliberado, como si estuviera saboreando el momento, su mirada fija en mí. Se detuvo justo frente a mí, agachándose a mi nivel. Sus dedos apretaban con fuerza el juguete de conejo. No se inmutó cuando sus ojos cayeron sobre las sábanas manchadas de sangre a mi alrededor. Juro que ni siquiera parpadeó.
Luego, lentamente, colocó el juguete de conejo en la cama junto a mí. Pero había algo mal con él. La tela, una vez suave y limpia, ahora estaba oscurecida. Estaba manchada con algo que no era solo suciedad. Estaba empapada de sangre, los bordes del tejido deshilachados como si algo afilado lo hubiera rasgado. No podía apartar la vista de él. Luisito inclinó ligeramente la cabeza, su sonrisa aún en su lugar. Era como si me estuviera estudiando, esperando que reaccionara, pero todo lo que pude hacer fue mirar, incapaz de moverme. «¿Estás bien, mami?», susurró, tan bajo que apenas pude escucharlo, pero las palabras se hundieron profundamente. «Solo tenemos que esperar». Sentí que la habitación se cerraba. Finalmente logré componerme, pero mi cuerpo se sentía como si estuviera desmoronándose mientras intentaba ponerme de pie. Mi pie izquierdo se sentía pesado, y solo podía cojear con el otro. Con cada paso, el dolor crudo de mis heridas me recorría en oleadas. Mientras lentamente me dirigía hacia el espejo, no pude evitar el horror que estaba a punto de desatarse. Me miré fijamente. Lo que vi fue más allá de cualquier reconocimiento. Mi piel tenía un color moteado antinatural, medio podrido, con parches de sangre y llagas abiertas que no estaban ahí antes. Mi cuerpo ya no era solo una herida, era un cadáver en descomposición. No podía comprender cuánto se había podrido mi carne. Las heridas eran más que simples cortes. Había pedazos faltantes, como si partes de mí hubieran sido arrancadas violentamente, dejando músculo y hueso expuestos. Mi rostro era irreconocible. La piel que antes era suave ahora colgaba floja, descolorida y arrugada, como si alguien hubiera intentado pelarla. Esta vez, sabía que necesitaba más que ayuda médica. Necesitaba respuestas. Tenía que llamar a la policía. Tenía que entender qué me había pasado. Pero incluso mientras marcaba, la confusión se profundizó. ¿Cómo no noté nada de esto? ¿Cómo pude pasar por alto que mi cuerpo estaba siendo consumido, pedazo por pedazo? No había forma de que esto fuera normal. Ya no podía confiar en mí misma. La ambulancia llegó, y las enfermeras estaban horrorizadas. Vendaron lo que quedaba de mi pie, pero sus expresiones eran vacías, llenas de incredulidad. Seguían haciendo la misma pregunta una y otra vez, como si no pudieran entenderlo. ¿Cómo perdió su pie y ni siquiera se dio cuenta? Las palabras resonaban en mi cabeza, girando sin cesar. «Me drogaron», murmuré, pero incluso mientras lo decía, sentí que era una mentira. Nadie me creyó. Apenas era consciente del tiempo que pasaba mientras me transportaban al hospital. Entonces lo vi, Carlos. Parecía frenético, su rostro pálido mientras corría a mi lado. Quería alcanzarlo, pero el dolor era insoportable, y mi cuerpo me estaba abandonando. Antes de que pudiera hablar, la policía irrumpió en la habitación. Comenzaron a interrogarme, sus ojos cautos, pero también había algo más. Confusión. ¿Por qué seguía consciente? ¿Por qué no noté el daño que me estaban haciendo? Las preguntas no paraban. Mis pensamientos estaban dispersos. Ya no sabía que era real. Pero entonces, algo más sucedió. La policía se volvió hacia Carlos. Su tono cambió. Escuché las palabras «principal sospechoso». De repente, lo arrestaron, ahí mismo, frente a mí. ¿Qué demonios? Mi esposo, arrestado por canibalismo. La palabra resonó en mis oídos, y todo se volvió frío. ¿Cómo podía ser? Mi propio esposo, comiéndome vivo. Quería gritar, decirles que estaban equivocados, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No podía creerlo. Carlos nunca haría eso. Mientras se lo llevaban, mi mente corría. Algo no estaba bien. ¿Por qué lo acusaban? ¿Por qué ahora? Miré a Luisito, que estaba al borde de la habitación. Estaba en silencio, sus ojos vacíos, como si estuviera en otro mundo. Me recorrió un escalofrío. ¿Y sí? ¿Y si Luisito estaba involucrado de alguna manera? Ya no actuaba como mi hijo. Se veía distinto, fuera de control. Rogué a los oficiales que reconsideraran, pero no escucharon. Me dijeron que Carlos era una amenaza, que era peligroso, y que no lo liberarían hasta que terminara la investigación. Dijeron que era por mi propia seguridad. Mi hermana nos ofreció su casa para quedarnos, un lugar donde estar después de todo lo que habíamos pasado. El ambiente estaba cargado de tensión, y el silencio entre nosotros era ensordecedor. No hubo largas conversaciones, ni chismes, ni risas, ni una pizca de felicidad. Mi hermana, con quien una vez compartí todo, ahora me miraba con una mezcla de preocupación y miedo. Podía verlo en sus ojos,
la forma en que intentaba mantener distancia, como si pudiera oler la descomposición en mí, tanto física como mental. No puedo creer que Carlos te haya hecho esto. Lo siento tanto, dijo, su voz temblorosa mientras intentaba consolarme. Pero las palabras me cayeron mal. No se sentían reales. Carlos no me hizo nada, respondí fríamente. Pero no fue Carlos. Sabía eso. Algo más estaba sucediendo. Algo más siniestro. Luisito también estaba actuando de manera extraña. Estaba callado, pero su incomodidad era obvia. No le gustaba la casa de mi hermana. Seguía pidiendo regresar a casa. No podía soportar la idea de volver al lugar donde todo había salido mal, especialmente sin Carlos. La casa estaba vacía, y se sentía mal estar ahí. Pero la casa de mi hermana tenía cámaras de seguridad. Si algo pasaba, al menos podría verlo, probar la inocencia de Carlos. No quería dormir. Cada parte de mi cuerpo dolía de agotamiento, pero el miedo dentro de mí no me dejaba descansar. ¿Y si algo pasaba mientras dormía? ¿Y si despertaba, muerta? El pensamiento no parecía tan loco como debería. Ya había perdido partes de mí de maneras que no podía explicar. Tenía miedo de mi propio hijo. Luisito ya no era el mismo. Me observaba de una manera que me ponía la piel de gallina, sus ojos fríos y distantes. No podía obligarme a dormir junto a él. Cada parte de mí gritaba que podía lastimarme, aunque sabía que solo era un niño. Pero la paranoia era demasiado fuerte. Ya no era mi Luisito. Y, aún así, a pesar de mi miedo, mi cuerpo me traicionó. Los analgésicos que tomé antes comenzaron a hacer efecto, haciéndome pesados los párpados. Logré ponerme de pie sobre un pie, el dolor insoportable. Mi visión estaba borrosa, y cada paso se sentía como si me estuvieran desgarrando desde adentro. Tropecé en la oscuridad, cayendo varias veces, pero levantándome nuevamente cada vez, desesperada por llegar a la habitación con las cámaras de seguridad. Cuando finalmente llegué a la puerta, podía ver mi reflejo en la superficie pulida. Un rostro grotesco e irreconocible me devolvía la mirada. Mi piel estaba estirada fina y moteada, colgando floja en algunos lugares mientras otras áreas estaban crudas y desgarradas. Mi cabello era escaso, cayendo en mechones. Parecía como si algo monstruoso me hubiera devastado. Empujé la puerta y entré a la habitación. El video de la noche anterior comenzó a reproducirse, parpadeando mientras la pantalla se llenaba de estática antes de que la imagen se estabilizara. Y entonces lo vi. El monstruo se movía con una gracia grotesca e inhumana, su cuerpo retorcido y deformado, mitad humano, mitad algo peor. Sus manos temblorosas y dentadas se hundían en mi carne con un hambre salvaje, desgarrándola como si el acto de romper fuera una necesidad más primaria que el hambre misma. El sonido enfermizo de la carne siendo arrancada resonaba en la habitación. Cada mordisco un ruido violento y brutal que ahogaba todo lo demás. Podía escuchar el chasquido húmedo de la piel, el crujido grotesco de los huesos rompiéndose, los jadeos desesperados y hambrientos mientras tragaba trozos de lo que solo podían ser pedazos de mí. No solo estaba desgarrando mi carne, estaba consumiendo todo. Mis entrañas se retorcían de horror mientras lo veía devorarme, mi piel cayendo en tiras, mis músculos expuestos en una crudeza espeluznante. La sangre se derramaba, un torrente carmesí formando charcos en el suelo mientras jadeaba de horror, pero el monstruo nunca se detuvo. Su boca, Dios, esa boca, se estiraba imposiblemente ancha, más ancha de lo que cualquier boca humana podría abrirse, tragándose bocados de mi carne. Cada vez que mordía, sentía como si mis propios huesos fueran arrancados de sus articulaciones. Podía sentir el dolor punzante, la presión de sus dientes hundiéndose profundamente en mí. Quería gritar, pero el terror me había robado la voz. Cada parte de mí luchaba por moverse, por escapar, pero mi cuerpo estaba fallando. Se estaba desmoronando, cada pedazo de mí convirtiéndose en un festín para algo que no podía ser real, que no podía estar sucediendo. El monstruo nunca se detuvo, nunca dudó. Se alimentaba de mí con un hambre insaciable y retorcida. Lo peor, lo absolutamente peor, fue lo calmado que parecía, como realizaba su repugnante comida sin un solo titubeo. No había nada humano en esa hambre. No solo estaba alimentándose, me estaba devorando con la frenética ferocidad de algo que llevaba años hambriento, un monstruo sin piedad. Sentí que los últimos vestigios de mi fuerza se desvanecían. Mi cuerpo ya no podía luchar, y mi mente estaba colapsando bajo el peso de lo que estaba sucediendo. No había escape, no había salida. Cada movimiento que hacía, cada desgarro de mi carne,
cada bocado que consumía. Todo era un recordatorio de que esto no era una pesadilla. Esta era mi realidad, y nunca terminaría. No había final para esto, solo más. Nunca escaparía. Y entonces, con una claridad enfermiza, comprendí la verdad. El monstruo soy yo. ¿Qué harías si descubrieras que el verdadero monstruo no está afuera, sino dentro de ti? Que cada herida, cada pérdida, cada mordisco, es obra tuya. Podrías enfrentar la verdad o te perderías en la locura. Esta historia no termina aquí. En realidad, apenas comienza, porque la pregunta más aterradora no es ¿qué pasó?, sino ¿qué sigue? Si tú estuvieras en su lugar, ¿te atreverías a mirarte al espejo una vez más? Ahora quiero escuchar tu historia. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti no es completamente humano? O tal vez has vivido una experiencia inexplicable que te dejó sin palabras. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tal vez, solo tal vez, alguien más entienda lo que estás sintiendo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.